tardes a todos. Mientras ustedes buscan el Evangelio de Juan, el capítulo 4, quiero recordarles que el tiempo de la predicación es muy importante en la reunión, así que es tiempo no para dormir, no para levantarnos, no para conversar, es tiempo para escuchar. Dios toma la Escritura, la lleva a cada corazón y allí la hace obrar conforme a su propósito para con nosotros, y es bueno recordar eso. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, puedo invitarles a ponerse de pie. Leemos, como dice en el proyector, del versículo 1 hasta el versículo 24. Luego nos quedamos de pie y encomendamos al Señor este tiempo en su palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, leemos a partir del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hermano José, a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, estamos ante la Escritura, deberíamos tener quietud y reverencia. Ayúdanos a prestar atención. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Todos los días ocurren en el mundo encuentros trascendentales, ¿verdad? Tanto a nivel local como a nivel municipal, como a nivel provincial, como a nivel nacional, a nivel continental, a nivel mundial. Todos los días ocurren encuentros trascendentales en el mundo que nos afectan en una forma u otra en la vida diaria, ya sean las condiciones de vida, ya sea en la calidad de los alimentos, ya sea en la calidad de la educación, ya sea en las condiciones de la salud, encuentros que de alguna manera nos afectan en nuestra vida diaria. De algunos de ellos tenemos noticias, de otros ni nos enteramos. De algunos de ellos podemos conocer detalles, de otros no sabemos absolutamente nada. Pero todos los días ocurren encuentros trascendentales en el mundo que de una forma u otra nos afectan en la vida diaria.
Lo que tenemos en Juan capítulo 4 es el relato de un encuentro sublime. Es el relato de un encuentro admirable entre el Señor Jesucristo y una mujer samaritana, sentados en un pozo de donde las mujeres de la ciudad extraían el agua que necesitaban para las tareas de todos los días. Uno puede mirar en apariencia y con los ojos físicos y ver simplemente a un hombre y a una mujer conversando en aquella oportunidad. Pero a la luz de lo que sabemos en cuanto a Cristo y a la luz de lo que sabemos en cuanto a la condición humana, lo que tenemos aquí es el encuentro entre el Creador buscando a la criatura y entre el gran Salvador, nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, y un pecador perdido. En apariencia, el encuentro que tuvo lugar allí es entre un hombre judío y una mujer samaritana. Eso fue también la impresión que los discípulos tenían, el juicio que los discípulos hicieron en cuanto a ese encuentro. Ellos no vieron al Creador buscando a la criatura, no vieron al Salvador buscando a un pecador perdido. Dice el versículo 27 que cuando vinieron sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Solamente vieron a un hombre judío hablando con una mujer samaritana. ¿Cuánta es nuestra necesidad de luz para apreciar lo real, verdad? ¿Cuánta es nuestra necesidad de luz para apreciar cómo obra nuestro Dios trayendo a las almas al conocimiento de su Hijo? Y cuánta admiración debería despertar en nosotros cómo el Padre lleva al pecador al conocimiento de su Hijo. Aquí lo vemos en este encuentro admirable que tuvo lugar en aquel pozo cerca de Samaria entre el Salvador y la mujer samaritana. En nuestro último mensaje hemos tomado sobre este párrafo, hemos tomado nota de cómo el Señor Jesús despertó la conciencia de esta mujer, confrontándola con su pecado. La mujer, dice el versículo 15, le dijo: Señor, dame esa agua, porque Él estaba ofreciendo el agua viva, que calmaría su sed para siempre. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer no aprecia tampoco lo real, no aprecia lo verdadero, no comprende lo espiritual, solo piensa en el pozo y en el balde. Entonces el Señor tiene que usar la palabra, su palabra, para llegar al corazón y confrontarla, revelando la inmundicia de su interior. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La palabra de Cristo penetró en su corazón. La palabra de Cristo trajo convicción, trajo conciencia de inmundicia a aquella mujer, de tal manera que eso la provocó a comenzar a pensar de Cristo en otra manera. Al principio del diálogo, Cristo era simplemente un hombre judío. Ahora, cuando Él levanta el espejo de la palabra y le hace ver a ella la realidad de su corazón, ella empieza a pensar de Cristo como un profeta. Hay un cambio en la mente de la mujer. Solo un hombre que está en el secreto de Dios y solo un hombre que habla en nombre de Dios puede tener ese discernimiento que Jesús estaba manifestando. Ella fue expuesta y ella empezó a verlo a Él como un profeta. Y uno diría: al fin entendió, gracias a Dios. Pero vemos que había mayor resistencia en su corazón. El versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Parece un diálogo ilógico totalmente. Parece, ¿verdad? Y lo es. Jesús le habló de su pecado y ella comienza a sacar a luz controversias teológicas. No están hablando de lo mismo. No están hablando de la misma cosa. La mujer no tiene interés de hablar de lo que Cristo quiere hablar. Y esa es la primera cosa que nosotros vemos aquí. La evasiva actitud de la mujer
frente a la convicción que Cristo procuraba traer a su corazón. La evasiva respuesta de la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, hablando de los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ante la evidencia de su pecado, ella evade la conversación y trata de llevarla a otro lado. Ella hizo lo que hacen muchos. Ella hizo quizás lo que estás haciendo tú. Ella hizo quizás lo que hiciste tú la primera vez que te plantearon el Evangelio. Ella hizo lo que hacen muchos cuando son confrontados con su necesidad de salvación. ¿Le ha pasado que usted está predicando el Evangelio y dice, ¿y con quién se casó Caín? ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿Y por qué hay tantas religiones? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Hay una evasión de la responsabilidad. Tenemos que entender que en el corazón de esta mujer, como en el resto de los pecadores que es confrontado con su responsabilidad, comienza a desarrollarse un conflicto intenso al momento de que es predicado el Evangelio. Un conflicto entre la verdad y el engaño, un conflicto entre la luz y las tinieblas, un conflicto entre la humildad de aceptar la palabra venida de Dios mismo y el orgullo de resistir el veredicto de Dios sobre la realidad de mi propio corazón. Eso se despierta en cada pecador y eso se despierta aún en los creyentes cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios. El pecado se levanta contra Dios. Lo vemos en cada oportunidad que Pablo predicó el Evangelio, particularmente frente a las autoridades. No lo busquen ustedes, pero Pablo está allí ante el concilio, dice la Escritura. Ante Félix, perdón, Hechos 24. Y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. De la justicia, algo que Félix no tenía. Del dominio propio, algo que Félix no tenía. Del juicio, algo hacia lo que Félix iba si no se arrepentía de sus pecados. ¿Y cuál fue la respuesta? Rechazar la luz. El conflicto comenzó, se hizo intenso hasta el punto de decir, no quiero escuchar esto, ahora vete y te llamaré en algún otro momento. Ella ha dicho, creo que eres profeta, volviendo a Juan capítulo 4. La luz está comenzando a despejar las tinieblas, pero es solo el comienzo del conflicto. Aún habría resistencia. Y la resistencia se pone de manifiesto en el desviar el foco de atención. La mujer pensó que era mejor hablar de las diferencias religiosas. Hablemos del monte Gerizim, hablemos del templo en Jerusalén. No hablemos de mi vida y menos de mi pecado. No quiero tocar ese tema. Parece que ha retrocedido al comienzo de la conversación. En versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Allí comienza planteando controversias raciales y ahora plantea controversias teológicas con tal de no recibir la verdad sobre su propio corazón. ¡Qué frustrante! ¿Ha tratado de razonar con una persona así? Con una persona que evade el asunto principal, porque si lo atiende, si lo escucha, si lo acepta, implicaría tener que hacer un reconocimiento de responsabilidad personal que no se quiere hacer. Quizás no solamente ha hablado con alguna persona así, sino que quizás usted ha actuado en algún momento así. Confrontado o confrontada con tu o con su responsabilidad, insiste en llevar la conversación por otro lado. Y mis padres y la sociedad y la iglesia y el pastor y mi esposa y vaya a saber cuántas cosas más, en lugar de aceptar la realidad de la condición del corazón. ¿Dónde se debe adorar a Dios?, le plantea la mujer. Qué manera tan elegante pero lamentable de alejarse de lo importante. Jesús había puesto el foco de lo importante. Eres adúltera, necesitas arrepentirte, necesitas ser perdonada. Pero ella no quiso quedarse en ese terreno.
quiso salir de ahí y lo intenta trayendo a luz una controversia teológica. Qué interesante lo que vemos aquí, lo educado y religioso que puede ser el hombre natural, ¿verdad? Lo educado y lo religioso que puede ser el hombre en su estado natural. Ella era versada en los asuntos teológicos que despertaban controversias, pero era ignorante respecto a lo que es verdaderamente importante, el don de Dios y quién es el que se lo podía dar. Hay muchos versados en teología en los que falta la realidad del corazón. Hay muchos versados en textos o doctrinas de la Escritura en los que falta la realidad del corazón. Y parece que a esta mujer no le interesa salir de esa ignorancia. ¿Por qué no quería ella salir de esa ignorancia en cuanto a lo espiritual? Porque sus controversias o sus posturas teológicas no le impedían ser adúltera. Ella podía seguir pensando que había que adorar en el monte Gerizim y no había ningún problema con el adulterio. Pero si iba al terreno donde Cristo la quería llevar, entonces el adulterio iba a ser un problema. Y ella no quiso eso. Ella no se sentía cómoda allí y quiso escapar de la confrontación que Cristo le planteó. Ha tomado nota acerca de sobre cuántas cosas podemos hablar, discutir y expresarnos con tal de que el foco no se coloque sobre nuestra vida personal e íntima. De cuántas cosas somos capaces de hablar con tal de evitar que nos hablen de nuestra verdadera condición. De cuántas cosas podemos hablar con tal de evitar que nos hablen de aquellas cosas que debemos corregir en la presencia del Señor. Ha tomado nota de cuánta desfachatez humana el pecador puede ser capaz al pretender ser versado en quién sabe cuántas cosas mientras permanece aferrado y practicando pecados groseros. La desfachatez de esta mujer de traer a la luz una controversia sobre el lugar de adoración cuando ella estaba viviendo el pecado. Pero los obstinados en el pecado son los más desfachatados en la discusión. El humilde no es así. El humilde no es así. ¿Qué autoridad tenía esta mujer para plantear esta controversia? En lugar de hablar del monte o del templo, debía preocuparse por ordenar sus pasos en la ley que seguro conocía, para que ninguna iniquidad se enseñoreara de ella, como dice el salmista. Pero así somos. Así obra el pecado que nos gobierna y al que no queremos renunciar. Me quedo en este terreno, aquí donde soy versado, donde no corro peligro, donde puedo seguir en mi pecado. Aquí no me lleves. Aquí de santidad, arrepentimiento y pasos ordenados en la ley de Dios, separación del mundo, de eso no me hables. Yo me quedo aquí. Hablemos de la reforma y del neocalvinismo y de vas a saber cuántas cosas más. Pero no me hables de santidad, de perdonar, de no guardar rencor, de no ser chismoso, ni rencoroso, ni mentiroso. De eso no me hables. Así somos los seres humanos. Insistimos en temas secundarios que no hacen a la relación con Dios. Ella debía asegurarse primero que estaba en relación con el Dios que le preocupaba dónde debía ser adorado. Y mientras permanecía en el adulterio, en su pecado, no podría tener relación con el Dios verdadero. Pero de eso no quería hablar. De eso no lo quería hablar. Cristo quería llevarla al punto en que apreciara quién era Él y qué le ofrecía. Pero ella no quería ir allí. Había que hablar del pecado antes que hablar del Salvador y la adoración. De eso podrían hablar después. Es hermoso ver a Cristo en las Escrituras, contemplarle tratando al pecador. Dice el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que tenemos aquí es, en segundo lugar, la certera enseñanza del Salvador. Vimos la evasiva respuesta de la mujer. Ahora tenemos la certera, adecuada, dando en el punto, enseñanza del Salvador. Cristo está diciendo a la mujer aquí: querida, estás equivocada. Te voy a llevar otra vez al punto donde te quiero llevar. El asunto no es dónde se debe adorar, sino que el asunto es cómo puede ser salva para poder adorar. La pregunta no es dónde, la pregunta es cómo. Esa es la enseñanza de Cristo aquí a esta mujer. Lo importante no era dónde debo adorar. Lo importante es, ¿estoy en condiciones de adorar? Por supuesto, no estaría esta mujer en condiciones de adorar hasta que no fuese salva. Por eso el Señor le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Han pensado en estas palabras de Cristo? ¿Qué hay detrás de estas palabras de Cristo? ¿Sabe qué hay detrás de estas palabras de Cristo? La insinuación, el anuncio anticipado del camino nuevo y vivo que Él abriría a través del velo, esto es, de su carne, para que los lavados en su sangre pudieran entrar a la presencia inmediata de Dios para adorarse. No ya con símbolos, no en figura, sino real y personalmente. Esto es que te preocupa a ti hoy. ¿Dónde se adora? Es innecesario. Ya se va a resolver eficaz y eternamente el dónde. Lo importante es el cómo. Ahí está lo que debe preocuparte a ti. El acceso al trono de la gracia está pronto a ser abierto. Ya no será en el monte, ya no será en el templo. Estará abierto a gente de toda lengua y nación que responderá por la gracia al llamado del Evangelio. El culto no estará más confinado a un lugar físico. Se acerca la hora gloriosa, le dice Cristo. No te debes preocupar por el dónde. Hablemos de tu condición personal. Esta es la diferencia, como cantamos, entre el Dios que adoramos y los falsos dioses que el mundo adora. Porque el Dios que adoramos, el Dios que se reveló en la Escritura, que se reveló en su Hijo, no está confinado al lugar físico o santuario. Él puede ser adorado desde cualquier lugar y en cualquier momento por los lavados por la sangre preciosa de su Hijo. Esto que te preocupa ahora no debe preocuparte. Esto del dónde se soluciona ya. Preocúpate por el cómo. ¿Qué habría pensado la mujer al oír de esto, verdad? ¿Qué habría pensado? ¿Qué significa lo que me está diciendo? Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué implicaba lo que este hombre estaba diciendo? Probablemente, de acuerdo a lo que conocemos de su forma de pensar, ella lo asoció con una catástrofe. Pero lo que Jesús anunció era glorioso. Era realmente glorioso. Esta palabra de Cristo acá en Juan 4:21 está explicitada y ampliamente por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Y si ustedes pueden, acompáñenme allí. ¿De qué está hablando Cristo al decir, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre? Está hablando de lo que Pablo escribió por el Espíritu de Dios
en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que adorabais en este monte, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí viene, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ya no hay controversia teológica, no es monte ni templo. Todos, en virtud de la sangre de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La pregunta es si tú puedes tener entrada. Eso debía ser la preocupación de esta mujer. Por medio de Él, los unos y los otros. Esto es glorioso. Esto es el Evangelio. Esto fue lo que le costó entender a los judíos al comienzo de la iglesia. Todos podemos adorar en el verdadero lugar santísimo. Todos pueden ser fortalecidos y alentados a vivir para la gloria de Dios, accediendo a su misma presencia. Todos y cualquiera que vayan en arrepentimiento y fe a Cristo. Ahora, qué sorprendente resulta que el Señor haya compartido esta verdad tan gloriosa con una mujer samaritana e inmoral. Quizás en alguna oportunidad hemos hablado así, pero por otro lado, ¿por qué no decírselo a ella? ¿Por qué no? Si es el pecador el receptor de la bondad y la gracia de Dios, es el pecador que debe saber. Tú y yo debemos saber esto. El pecador es el que recibe la invitación. Te invito a entrar en mi lugar, te invito a entrar en mi casa, te invito a disfrutar de una dulce comunión espiritual, íntima y personal, porque Pablo dice que a eso fuimos llamados, a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete, ¿verdad? Que deja que te limpie de tu pecado, te vista de vestiduras blancas y nunca más añorarás la vida que llevabas antes. Encontrarás el gozo verdadero en vivir en comunión conmigo y para mi gloria. Eso está diciendo Jesús aquí. Hermanos, la falta de comprensión de todo el bien que Dios ha puesto para nosotros en Cristo hace que muchos que profesan ser creyentes aún sientan deleite en el pecado. Es así. La falta de comprensión de todo el bien que Dios ha puesto para nosotros en Cristo, la falta de realización por la fe y el ministerio de la palabra y del Espíritu en mi alma, de todo el bien que Dios ha puesto para mí en Cristo, hace que pueda deleitarme aún en el pecado, profesando ser creyente. No te preocupes por el monte o por el templo. Cuando entiendas quién soy y lo que te ofrezco, no añorarás en nada lo que ahora te preocupa. En nada, absolutamente. ¿Cómo continuar en el adulterio o preocuparse por el lugar físico para la adoración cuando la puerta al trono de la gracia está abierta para ti con todo lo que eso implica? El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué iba a añorar el adulterio esta mujer después de disfrutar de esto? La hora viene y ahora es cuando esto se resuelve. Todos y cualquiera, lavados en la
sangre de Cristo tienen entrada a la presencia misma de Dios. Hay una explicación para todo esto. ¿Por qué algunos aún se deleitan en el pecado cuando han conocido el bien que Dios ha puesto en Cristo? Porque aún tienen una mente no renovada. Porque aún tienen una mente carnal. Porque aún tienen una disposición favorable a lo terrenal en el corazón. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a lo eterno. Necesitamos que nuestra alma se ensanche para crecer en el afecto por lo eterno, tomando la decisión de buscar siempre y primero lo eterno. Hay pocos que conocemos o que conocen, porque no me quiero incluir en eso, las delicias de la presencia de Dios en forma continua. Y es porque todavía lo terrenal pesa mucho sobre el corazón y sobre la conciencia. El amor al dinero, el amor al placer, el amor a una buena reputación. No estamos dispuestos a perder nada a cambio del deleite supremo de la comunión con el Señor. No es tiempo de controversias, le dice Jesús a la mujer, es tiempo de devoción y piedad interior. Eso ha sido un problema siempre para la iglesia y para los creyentes. Por eso Pablo escribió en 1 Timoteo estas palabras: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ha sido siempre el peligro de la iglesia, apartarse a vana palabrería, desviándose del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No es tiempo de controversias, es tiempo de devoción y piedad interior. No es tiempo de controversias, dice Jesús a la mujer, es tiempo de creer en mí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice el versículo 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué parece que Cristo habla de sí mismo en una forma impersonal? Dice, la salvación viene de los judíos. Él quiere llevarla a la comprensión de su mayor y principal necesidad, ser salva. Y esta salvación viene por medio de aquel enviado del Padre, su Hijo, de quien se hablan las escrituras judías y que vino de ese pueblo para adorar verdaderamente. No te preocupes en el monte o en el templo. Es necesario conocer al Padre por medio de aquel a quien Él envió para hacerte un adorador verdadero. Tú adoras lo que no sabes. ¿Qué palabras? Nosotros adoramos lo que sabemos. Yo te hablo de lo cierto. La salvación viene de los judíos. El Señor no se deja arrastrar por el intento de esta mujer. Él vuelve a lo importante una y otra vez. La salvación. De eso hablamos. En eso tenés que preocuparte. Ahí tiene que estar el foco. La salvación. Lo que tú necesitas de ¿qué? Del pecado y de todas sus consecuencias. Él no abandonaría a aquella mujer en sus pecados. Después había tiempo para hablar de todo lo demás, pero primero hablemos de lo primero, el pecado y el Salvador. Cuando ella captara esto, podría entender que lo importante no era dónde, sino cómo. Y eso en virtud de una nueva relación. Fíjense que dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
La hora viene, se dice en el versículo 21, donde no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en las condiciones adecuadas, en virtud de recibir y disfrutar de la salvación que viene de los judíos. Y ya no se habla de Dios, y ya no se habla de Jehová, sino del Padre. Un nuevo orden, una nueva relación es establecida. Y lo importante es que el camino está abierto y prestemos atención a cómo nos acercamos en espíritu y en verdad. A partir de ahora y en virtud de Cristo, el cómo, que es lo que te tiene que preocupar, será en espíritu y en verdad. Aquí espíritu no está con mayúscula, no habla del Espíritu de Dios. Estos espíritu y verdad son dos aspectos de lo mismo. El espíritu es desde y prestando atención a lo interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero eso no es nuevo, no lo busquen. Pero en el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Limpio de manos y puro de corazón, prestando atención a lo interior, en buenas condiciones interiores. En verdad significa de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. No atado a ritos externos, no de acuerdo a nuestra imaginación u opinión propia, con un corazón limpio y en base a la revelación. No te preocupes más de dónde, quiero hablarte del cómo. Si tú quieres adorar a Dios, necesitas tener un corazón limpio y adorarle en base a la revelación. Y solo quienes cumplen estos requisitos son verdaderos adoradores. Estos adoradores busca el Padre y ha venido la hora para que Él los encuentre, y para esto he venido yo, porque vendrán a Él y le adorarán a través de mí. Eso debe preocuparte, no el lugar, sino tu corazón. Hermanos, la adoración a Dios tiene su punto de partida en Él y no en nosotros. Hay gente que dice: a mí me gusta cantar así, o que la reunión sea así porque a mí me gusta así. No debe primar lo que nos gusta. La adoración parte de cómo es Dios, y eso determina cómo debe ser. Debemos adorarlo en consonancia con su naturaleza. Él es espíritu. La adoración ha de ser espiritual, nacida de un corazón limpio, reverente, humilde. Así se ha revelado a nosotros, y en base a eso debemos adorarle. ¿Cómo estás en base a esto, mujer? ¿Aún te sigue preocupando el lugar? ¿Puedes entender que no estás poniendo la atención donde debes? Si sigues pensando que tu Dios debe ser adorado en un monte, entonces no te resultará difícil seguir con tu vida como hasta ahora. Pero si entiendes cómo es el Dios que yo revelo, del cual soy la imagen, entonces te preocuparás, te arrepentirás y aborrecerás tu pecado. Solamente si entiendes cómo es el Dios que yo revelo, entonces te arrepentirás de tu pecado. Es interesante la expresión "es necesario". Capítulo 3, versículo 7, hablando con Nicodemo, Cristo le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debe nacer de nuevo, el Cristo debe ser levantado, el Padre debe ser adorado y en espíritu y en verdad. ¿Lo entiendes? No importa dónde, esa no es la cuestión. Quiero llevarte a tu necesidad espiritual. Tú debes nacer de nuevo, en virtud de que el Cristo, yo seré levantado. Entonces solamente podrá ser el Padre adorado en espíritu y en verdad.
Aquí está la fuerza de la respuesta de Cristo. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Cómo se es lavado? Por la expiación llevada adelante por el Hijo. ¿Y para qué nos capacita la regeneración y la redención? Para adorar al Padre. La Trinidad implicada en este maravilloso encuentro, trato y mensaje que Cristo trae a la mujer samaritana. Solo aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu, en virtud de la expiación llevada adelante por el Hijo, pueden adorar en forma aceptable al Padre. No le digas a un impío que ore. No le digas. Dile que se arrepienta y que crea en Cristo. Pero no le digas a un impío que ore. La Biblia dice en forma clara y determinante: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quiénes son los rectos? Los nacidos, regenerados por el Espíritu, redimidos, lavados por la sangre preciosa de Cristo. Ellos sí pueden adorar al Padre en la forma adecuada. No se puede adorar al Padre sin haber sido regenerado y redimido. Pero el que está, eso está disponible para el pecador. Esto puede ser tuyo, mujer. Entiéndelo. Eso te ofrezco. Esto llenará tu alma por la eternidad. La evasiva respuesta de la mujer y la certera enseñanza de Cristo. No podemos dejar de maravillarnos de lo que encontramos aquí. Aquí queda en evidencia la dureza del corazón del hombre y su resistencia a reconocer que es pecador perdido que necesita salvación. Y también queda en evidencia las riquezas de la gracia de Dios que busca, que no abandona, que insiste, que tiene paciencia, que rebate argumentos tras argumentos hasta alcanzar al pecador con el perdón y la salvación. Qué encuentro tan maravilloso, admirable y trascendental encontramos aquí. ¿Qué deberíamos recordar de lo que hemos oído? ¿Qué deberíamos aprender? Primero, no evadas tu responsabilidad cuando desobedeces al Señor. No evadas tu responsabilidad cuando desobedeces al Señor. Cuando pecamos, yendo a sabiendas en contra de la palabra de Dios, pecamos. Y así hay que manejarlo. Y así hay que reconocerlo. No procuremos quitar el foco de nuestra responsabilidad. Dejemos de intentar manchar a otras personas o cargar la culpa sobre las circunstancias que vivimos. Cuando pecamos es porque hay una decisión en nuestro corazón de pecar. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Si no lo hacemos, seremos privados de la comunión con el Señor y abrimos la puerta, si somos creyentes, a la disciplina del Padre. Así es. Alégrate si pecas y Dios te disciplina. Porque si no lo hace, significa que eres bastardo y no hijo. La disciplina es una evidencia del amor paternal. Seamos humildes y aceptemos nuestra responsabilidad cuando pecamos. No la evadamos. Segundo, no perdamos de vista los privilegios que tenemos en virtud de Cristo. Pídele al Padre, como Pablo oraba por los Efesios, que alumbre los ojos de tu entendimiento, que te dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que puedas ver, comprender, apreciar y traer a tu alma, por el ministerio del Espíritu, todo el bien que Él ha puesto para ti en Jesús. Porque cuando fijamos la vista en las inescrutables riquezas de su gracia y las apreciamos como debe ser, el pecado pierde su atracción sobre nosotros. No hay otra forma
de que el pecado pierda atracción sobre tu alma, que tu alma se deleite abundantemente en Jesús. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender eso cuando educamos a los hijos. Tenemos que entender eso cuando disciplinamos a los hermanos. Tenemos que entender eso cuando examinamos nuestras vidas espirituales. En la medida que una mayor atracción ejerza Cristo sobre nuestras almas, menor medida será la atracción que ejerza el pecado. Así que cuando tú pecas, no es porque los hermanos te han descuidado, no es porque el Señor te ha abandonado, no es porque la tentación era tan fuerte que no la podías resistir, es porque dejaste de deleitarte en Jesús. Y pensaste que otra cosa podría darte el deleite y el gozo en tu corazón, que solo Cristo te puede dar. No nos equivoquemos. El ánimo para seguir, el ánimo para crecer, el ánimo para salir fuera del campamento, identificándonos con nuestro Salvador, le encontramos considerando las riquezas de su gracia. Y por último, no dejemos de imitar a Cristo en su trato con los perdidos. Hermano querido, cuando evangelices, no entres en el juego del incrédulo. Que no te lleve a cuestiones teológicas, preguntas capciosas, escalas de necesidades del hombre, catástrofes naturales. No permitas que te lleve allí, porque tú puedes darles la respuesta adecuada para eso si pudieras y si tuvieras la sabiduría de lo alto, pero su alma permanecería perdida. ¿Y de qué les sirve satisfacer su inquietud intelectual si aún está en sus pecados? Así que no dejes de invitar al Señor en su trato con el pecador. No entres en el juego del incrédulo. Vez tras vez vuelve al asunto del pecado. Aprendamos de e invitemos a nuestro gran Salvador. Padre, gracias por permitirnos abrir la Escritura y considerar estos nuevos detalles en cuanto al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esto nos permite conocer mejor nuestro corazón. Cuánta maldad, cuánta resistencia a la luz y a la verdad hay en nuestro corazón. Perdónanos, danos un espíritu humilde y enseñable que tiemble ante tu palabra, dispuestos a ordenar nuestros pasos en ella, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Ayúdanos a no perder de vista a nuestro Salvador, quién es Él, y todo el bien que has puesto para nosotros en Él, de tal manera que el pecado ejerza atracción sobre nuestras almas. Ayúdanos, Señor, ahonda en nosotros la obra de santificación, para que te honremos con nuestras vidas. Danos amor por el alma perdida, la constancia, la paciencia y la gracia de Cristo para alcanzar a los pecadores. Ayúdanos en la semana, danos tu gracia, danos sabiduría, danos tu poder por medio de tu Espíritu y tu palabra. Que tu iglesia te honre, te espere y viva de acuerdo a tu dignidad. En el nombre de Jesús.